Bienvenidos a Entrevistas El Espectador. Hoy estamos con la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, para hablar sobre temas como la reforma agraria, la seguridad alimentaria en el país, temas ambientales y también cómo el sector agricultura se proyecta para los próximos años. Ministra, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ministra, el presidente Petro ha mostrado que la reforma agraria es una de sus principales banderas, pero también ha mostrado que este proceso tiene sus enemigos. Ha mencionado a la Procuraduría, que recientemente publicó un informe en el que se habla de presuntas irregularidades en la entrega y en la compra de tierras, y la oposición también ha sido vocal al expresar que la reforma es un camino rápido a la expropiación de tierras. Ministra, quería preguntarle un poco qué viene para la reforma agraria, cómo la van a defender y en particular en el contexto de este viaje próximamente a la ONU que ha mencionado el presidente Petro recientemente. Sí, bueno, la reforma agraria es hoy la punta de lanza en la construcción de paz en Colombia y también, sin duda, es la reforma social más importante del gobierno nacional. El presidente Petro se ha encargado de darle la prioridad que merece, porque Colombia tiene un conflicto armado centrado en la tierra. De hecho, por eso el acuerdo de paz, su centro es la reforma rural integral, que tiene un componente fuerte de tierras, de reforma agraria y de titulación de propiedad. Pero además de eso es central en las inversiones de recursos. Nosotros estuvimos presentando nuestra reforma agraria hace unos meses en Washington en una conferencia del Banco Mundial, porque nuestra experiencia hoy es admirada en todo el mundo, porque en esta época ningún país se atreve a invertir tantos recursos públicos como lo estamos haciendo el día de hoy. El año pasado un presupuesto de 4 billones de pesos, este año un presupuesto de 5 billones de pesos solo en compra de tierras, 9 billones sectorial, justamente para reactivar el agro colombiano y poder hacer una reforma. La reforma no es solamente comprar tierras, es hacer desarrollo, es incluir municipios y territorios y comunidades excluidas. La reforma agraria hoy muestra resultados en todas partes. Estamos en un proceso de mejora de procedimientos con la Agencia Nacional de Tierras. Esta es una reforma que no se había hecho desde la década de los 70 del siglo pasado, y eso hace que ahorita tengamos que volver a recomponer una institucionalidad que no existía. Cuando se aprueba el acuerdo de paz, el gobierno Santos y después el gobierno Duque no se encargaron de crear la capacidad institucional ni una entidad que pudiera cumplir el acuerdo. Por eso el presidente de la República, Petro, ha sostenido que va a ir ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a denunciar cómo el Estado colombiano en su conjunto no había mostrado una fórmula de construir paz y de cumplir lo acordado en este acuerdo final de paz. Nuestra reforma agraria hoy tiene grandes ataques, ¿no? De un lado, pues tenemos las debilidades institucionales que se están corrigiendo y que todos los días la Agencia Nacional de Tierras está perfeccionando procesos. Dos, sin duda alguna, transacciones multimillonarias como lo son la compra de tierras con un Estado comprador que amerita una debida diligencia mucho mayor, puede estar expuesta a múltiples riesgos, y de hecho ya se han identificado 22 casos donde ha habido participación tanto de particulares como de supuestos intermediarios, como de evaluadores o incluso algunos funcionarios públicos, y que han sido puestos en conocimiento de las autoridades porque probablemente estos han incurrido en algunas situaciones que no son lícitas. Un tercer riesgo es esta situación del informe de la Procuraduría, porque la Procuraduría, si bien advierte algunas cosas importantes, nosotros prestamos una gran atención a lo que la Procuraduría diga, porque sin duda la Procuraduría además participa en cada una de las actuaciones de la Agencia Nacional de Tierras, y hemos tomado nota y hemos corregido. Hay otras posturas que lo que quieren es paralizar la reforma agraria. La Procuraduría quiere que la Agencia Nacional de Tierras en sus compras de tierras desconozca la legalidad de los títulos de propiedad en los procesos de análisis y estudio de títulos. Nosotros no podemos echar por el suelo toda la información institucional y las configuraciones constitucionales y normativas que defienden la propiedad privada, pero la Procuraduría quiere que la agencia prácticamente no compre, y eso es también un palo en la rueda y lo hemos interpretado de esa manera, y vamos a seguir adelante a pesar de estas intervenciones. Y hay otra amenaza que es unas demandas de inconstitucionalidad que obran en la Corte Constitucional y que se dice que puede haber una alta probabilidad de una ponencia negativa, es decir, que hay algunas posturas al interior de la Corte que buscan tumbar
ese artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo que facilitó la compra de tierras. Esto de espaldas al sentir de las comunidades campesinas, negras, indígenas, excombatientes que han demandado históricamente y que hoy se benefician de la reforma agraria. Desde el gobierno habíamos pedido a la Corte escuchar en una audiencia pública estas voces y la Corte negó esa posibilidad, pero entendemos que hoy se discute en una ponencia que está buscando la inconstitucionalidad. Entonces creemos que este es un debate que hay que sacarlo al público, porque sin duda no podemos dejar que la principal reforma del gobierno se vaya a tirar al piso. Ministro, y para tener la claridad, ¿qué espera el gobierno de esa visita en la ONU? ¿Esperan un espaldarazo para que se agilice el proceso en el país? Más o menos, ¿cuáles son las expectativas que se tienen? Mira, el acuerdo de paz que se firmó con las FARC en su momento es un acuerdo que se elevó a categoría de reforma constitucional, es decir, está incorporado en esa Constitución. Al estar en la Constitución es un deber de todas las personas en Colombia, funcionarios públicos, ciudadanía y todas las ramas del poder público hacer su cumplimiento. Luego este acuerdo se lleva y se deposita como una declaración unilateral del Estado ante el sistema de Naciones Unidas y eso adquiere un carácter internacional, es un instrumento público del derecho internacional que genera unos compromisos adicionales y tiene un estatus especial de protección. El sistema de Naciones Unidas delega en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el seguimiento al acuerdo de paz y por eso hay misiones de verificación aquí. Acaba de estar hace 4 meses el Consejo haciendo una visita in situ en Colombia y evaluando con todos los actores, incluso con la sociedad civil, con los campesinos, con la población firmante de paz, cuál ha sido ese nivel de intervención. Lo que el gobierno nacional busca al llevar esta situación al Consejo de Seguridad ahora el 11 de julio es poner en conocimiento de este Consejo de Seguridad estas obstrucciones que estamos evidenciando al interior de nuestro Estado colombiano, porque el acuerdo de paz no solamente es un compromiso de un gobierno de turno, fue Santos quien radicó esta declaración unilateral, o es el gobierno del presidente Petro el que ha asumido el acuerdo de paz no solamente como el compromiso internacional y constitucional que es, sino como bandera de gobierno. O sea, el acuerdo de paz es el programa de gobierno de la Colombia Potencia de la Vida. Es un deber del Estado en pleno, de todas las ramas del poder público, deber del Congreso de la República, que por ejemplo ahorita acabó de obstruir la discusión y no se pudo hacer el debate, ni siquiera el inicial del proyecto de ley que reglamenta el proceso de jurisdicción agraria. También involucra a la rama judicial, por ejemplo esta discusión que estábamos hablando ahora de la Corte Constitucional, que discute a puerta cerrada si el artículo 61 del Plan de Desarrollo que busca facilitar la compra de tierras, por primera vez el primer acto jurídico que busca cumplir el acuerdo de paz en la reforma rural integral, puede estar siendo declarado inconstitucional de espaldas a un debate público y político, pero también involucra en general a los gobiernos locales, departamentales y a la sociedad en pleno, incluso a los esfuerzos privados que también tienen que concurrir a hacer la paz. Entonces es decir, ¿cuáles son los palos en la rueda que tenemos en la reforma rural integral, en la reforma agraria puntualmente, en la transformación de los territorios excluidos, porque es toda esa generación de condiciones de superación de la pobreza, la política de drogas que lo que busca es transformar la vida de las familias cultivadoras de coca hacia economías lícitas, las inversiones públicas en la mejoría en el acceso a servicios como salud, educación, bienestar social y demás que están en esos territorios de zonas PDD, zonas de conflicto armado, y poder también decir cómo vamos a mejorar esto de cara a poder avanzar en nuestro país. Otro tema que vamos a presentar y que el presidente ha sido muy insistente es mostrar cómo en Colombia sigue habiendo una altísima impunidad en el conflicto armado, en las violaciones de derechos humanos. A propósito, ahora que acaba de salir la condena en Estados Unidos contra la empresa multinacional de frutas de banano Chiquita Brands, que condena a esta empresa por haber casi que ejerció el paramilitarismo en Colombia y haber financiado estos grupos ilegales y haber con eso generado desplazamientos forzados y despojo. Ese es un caso ejemplo de cómo aquí también en Colombia esa responsabilidad de esas empresas, de esos terceros civiles que llaman en la técnica jurídica, hoy está diluida. ¿Por qué? Porque Colombia no asumió el compromiso de cumplir la paz. En Justicia y Paz, que fue el primer proceso, se dieron más de 15.000 compulsas de copias, es decir, dichos de paramilitares que en sus versiones libres comprometían a otros. Ahora Mancuso, ahora HH, otra vez está volviendo a hablar, el alemán.
Esto lo vienen diciendo desde 2005 y todavía están en una total impunidad esos terceros, sean de sectores económicos, incluso políticos que estuvieron involucrados. Se crea la Jurisdicción Especial de Paz con unas competencias puntuales, ¿no? Incluye a los militares, deja por fuera a otros grupos, pero además, a partir también de la interpretación constitucional que en su momento hizo la Corte, dejó por fuera también a los terceros civiles y los deja hoy en un escenario de simple comparecencia voluntaria, es decir, esos políticos, empresarios, personas particulares que no son de ningún grupo armado, ni ilegal, ni estatal, pero que participaron en el conflicto y en las violaciones de derechos humanos, hoy solamente asisten a la justicia voluntariamente si quieren algún beneficio. Entonces, lo que queremos es decir cómo Colombia no puede superar esta situación de guerra y conflictividad, cómo este incumplimiento que se está dando y que es lo que da lugar a estas nuevas disidencias, a este nuevo rearmamiento, a este nuevo acopamiento de grupos ilegales en el territorio donde no se construyó paz, es una secuela de no haber cumplido como Estado este compromiso de construir paz en Colombia. Bueno, ministra, ahora me gustaría que pasáramos un poco a las cifras. El acuerdo de paz, como usted viene mencionando, incluye la adquisición de 3 millones de hectáreas de tierras. Quisiera preguntarle cuál es la meta que tiene el actual gobierno para cumplir en los próximos 2 años esa adquisición de tierras, y en un tema puntual muy importante, y es también la certeza que se tiene sobre las mismas. El ministerio contrató una auditoría también para ver cómo se están ejerciendo estos procesos. Entonces quería preguntarle cuál es la meta y cuál es la certeza que tenemos de esas cifras de tierras que se están dando en el país. Bueno, el tema de las tierras es un tema que incluso estuvimos analizando ayer en el Gabinete de Paz para preparar la presentación ante el Consejo de Seguridad. Yo he estado desde el 2016 haciendo seguimiento en mis roles antes de ministra a la implementación de la reforma rural integral, y de hecho una época estuve preparando informes para la Procuraduría en los temas del seguimiento del acuerdo de paz, y allí está muy claro que se ha dado una manipulación histórica en el cumplimiento de las cifras de reforma rural integral. De hecho, es de público conocimiento cómo durante el gobierno Duque se reportó cumplimiento de cifras en formalización de propiedad, que es la meta de 7 millones de hectáreas, de reconocer títulos de propiedad a gente que tiene tierra pero que no tiene la propiedad por diversas circunstancias, y allí se decía que ya se ha avanzado casi que a 3 millones, 4 millones de hectáreas, cuando se encontró por parte de los órganos de control, en su momento la Procuraduría y Contraloría, que lo que se estaba mostrando como gestión era titulaciones viejas que se mostraban como gestión. Entonces hay una total falta de información sobre las tierras. En reforma agraria, es decir, el componente de la meta son 3 millones de hectáreas de tierra que deben ser compradas o recuperadas y redistribuidas a población sin tierra. Este es un caso de redistribución de la propiedad, en donde se tiene que entregar tierra a la gente que no la tiene, fundamentalmente población campesina. También están las mujeres, que suelen ser personas que no tienen acceso a tierra, históricamente están en esa desigualdad, pueblos indígenas, negros, raizales, palenqueros, también víctimas del conflicto porque fueron despojadas de tierra y no van a poder ser retornadas por muchas situaciones, y también los firmantes de paz que se mantienen en esa voluntad inquebrantable de construir paz y no volver a la guerra. Nada de eso se había cumplido. Desde que llegó el presidente Petro, su primera apuesta política y su reforma que se ha venido implementando es reforma agraria y compra de tierras en un método voluntario, no expropiatorio, voluntario. Aquí hoy, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado ya comprar y entregar 113.000 hectáreas de tierra. Es la información que ha logrado decantar la Agencia Nacional de Tierras bajo la administración nueva del director Felipe Harman, porque ahí también se venían dando unas malas interpretaciones, se estaba inflando algunos resultados, pero esto ya está hoy decantado y hay un sistema de información que puede corroborarse y que se puede confirmar. Hay otras 60.000 hectáreas hoy terminando los procesos de desembolso, o sea que prontamente, antes de que acabe este mes, vamos a estar rodando las 200.000 hectáreas de tierras compradas y entregadas. Esperamos terminar este año con 500.000 hectáreas de tierras, porque la meta del presidente Petro es, al finalizar su mandato, llegar a 1,5 millones de hectáreas, es decir, poder recuperar el tiempo perdido de lo que no se había hecho desde 2016, que se suscribe el acuerdo de paz hasta nosotros, y decirle al país si se puede hacer reforma agraria. Esta reforma agraria es
como lo decimos nosotros, imparable, porque el país lo necesita, el país rural, y ahora que ya podemos mostrar buenos resultados, que el agro sí es un sector que genera riqueza, que genera reactivación económica y recuperación, no solamente la reforma agraria es una necesidad de cumplir un acuerdo de paz y de construir paz, sino es la posibilidad también de que Colombia pueda superar esta pobreza. Bueno, ministra, siguiendo en los temas del agro, usted ahorita lo mencionaba muy brevemente, el tema de la ley estatutaria de la jurisdicción agraria, que en el último año el gobierno ha obtenido una serie de victorias con este proyecto en el Congreso, pero de pronto se vio un poco opacada el hecho de que hubo una parte de esta ley que se dividió en dos, una ley ordinaria en la Comisión Primera del Senado, que no se discutió y que reglamenta cuáles son esos asuntos que van a tratar los jueces agrarios y también el procedimiento de la misma. Entonces, ministra, quería preguntarle qué viene para la ley estatutaria de la jurisdicción agraria y cómo ve el panorama ahora que toca volver a presentar esta parte de la ley. La editorial del Espectador sobre la jurisdicción agraria logró posicionar bien el debate. En realidad, Colombia le sigue mamando gallo a la justicia para el campo colombiano. La jurisdicción agraria es una deuda que tiene el país desde hace un siglo. En la década del 70 se ha intentado hacer, se hicieron los primeros juzgados, se hizo las leyes y en su momento los detentadores de tierras que no querían perderla por procesos de justicia se opusieron y finalmente fracasó. También se discutió en el acuerdo de paz. Dentro de la reforma rural integral, uno de los puntos que se negoció para superar esta situación del país en guerra tenía que ver con crear una jurisdicción agraria que pudiera tramitar todas las conflictividades sobre la tierra, porque hay que recordar que el conflicto colombiano es un conflicto netamente agrario. O sea, la causa del conflicto armado colombiano es la disputa por la tierra, y por lo mismo la solución al conflicto no puede ser otra que resolver esas disputas por la tierra. Hace un año aprobamos en el Congreso, se aprobó la reforma constitucional que crea la jurisdicción agraria. En ese acto legislativo que reforma se dio un espacio de una legislatura para tramitar el proyecto de ley que regulara tanto la estructura como el funcionamiento, es decir, el procedimiento y las materias que deberían ser contenidas en este nuevo procedimiento agrario. Y el Congreso este semestre no hace la aprobación del procedimiento. Nosotros desde el año pasado estuvimos en un acuerdo político que se gestó con el ministro Osuna de Justicia, con las distintas fuerzas políticas y partidos del Congreso, porque hay que saber que para aprobar la reforma se tuvo una mayoría cualificada, de hecho fue absoluta. O sea, la aprobación de la jurisdicción fue unánime por el Congreso en las 8 rondas de votaciones. Sobre ese acuerdo hicimos un acuerdo político de crear el procedimiento de la jurisdicción de manera consensuada en una discusión que involucró incluso las altas cortes, participaron Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura, incluso con un liderazgo que asumió la Corte Suprema de Justicia de hacer discusiones técnicas con magistrados y jueces en distintos lugares del país con unos foros muy amplios, y se llegó a un proyecto de ley que recogía todo este sentir en un procedimiento agrario express, porque no puede ser un procedimiento ordinario, que recogiera el espíritu de lo agrario. Lo agrario aquí en Colombia fue derogado por la reforma al Código General del Proceso. Lo agrario tiene que ver con todas las relaciones que hay sobre la tierra, que hay sobre las relaciones de producción de la tierra, sobre ese sector rural que nunca ha accedido a nada menos a justicia. En Colombia es urgente. Mire, yo les doy un dato. Hay más de 10 millones de hectáreas de tierra que se discuten hoy en procesos judiciales de restitución de tierras, es decir, tierras que hoy están emproblemadas, pendientes de una decisión judicial, porque hay una discusión si fueron o no fueron despojadas a víctimas del conflicto. Y hay un montón más de procesos judiciales que incluso ameritaron una declaratoria de una sentencia de la Corte Constitucional, que fue una sentencia de CU, es decir, es una situación dramática en donde hay falta de seguridad jurídica sobre si las propiedades son privadas o son baldíos. Esto a propósito de unas discusiones que se dieron en Boyacá, Santander, otros lugares, que ordenaron tanto al Gobierno Nacional como al Congreso de la República regular la materia de qué hacer con la clarificación de la propiedad. La jurisdicción hoy quiere darle una solución a esa inseguridad jurídica, pero desafortunadamente hubo unas estratagemas
allí en el trámite en la Comisión Primera del Senado, en donde se incumplió el acuerdo político que se tenía, que fue la construcción amplia y participativa, donde se generaron distintas situaciones que dilataron en el tiempo y que finalmente impidieron la discusión en la Comisión Primera. Se acabó la legislatura y fracasó este proyecto de ley. Entonces se aprueba la estatutaria, que la estatutaria es simplemente crear una estructura y una burocracia, unos magistrados, unos puestos nuevos, pero de fondo no se aprobó el procedimiento de la jurisdicción agraria, es decir, sigue siendo una tarea pendiente, inconclusa, y por supuesto habrá que preguntarse detrás de todas esas dilaciones en el Congreso, qué fuerzas económicas, qué fuerzas políticas intervinieron y qué son los que están temiendo perder sus intereses. Yo digo, quienes están detrás de esto son quienes hoy quieren ampararse en una impunidad en el campo colombiano para seguirse haciendo a tierras malavidas. Bueno, ministra, ahora me gustaría pasar a una discusión muy interesante y tiene que ver con estas tensiones que se han presentado en el país frente a la protección del medio ambiente y a la producción agrícola, al desarrollo del campo en el país. Al principio de año se hizo una controversia bastante importante en torno a la pesca incidental de tiburones. Usted tuvo una postura bastante marcada en defensa de la producción de las comunidades pesqueras del país. Digamos, más allá de quedarnos en ese debate, sí me gustaría preguntarle, ¿usted cómo ve esa tensión que se puede generar entre ambos sectores y cómo podemos llegar de pronto a un punto medio a favor del desarrollo del país? Sí, bueno, esta es una tensión que se da en el nivel mundial porque el mundo, a raíz de la crisis climática que hoy ya está consolidada y es de múltiples facetas, o sea, la crisis del clima no es solamente la pérdida de la biodiversidad o la pérdida de la capa vegetal, tiene que ver también con todos estos daños en nuestras formas de vida y que ameritan urgentemente una reacción, pues ha puesto en el debate los temas del ambientalismo. Y dentro del ambientalismo pues hay distintas facetas, como en todos. Hay facetas del ambientalismo extremas, radicales, que velan por una neta conservación y preservación, que lo que aspiran es que la humanidad se reduzca y que pueda dejar libres algunos santuarios, algunos territorios, como una noción de un santuario preservado, no modificado antrópicamente, y que pueda con eso generarse una recirculación de la vida. Pero esa postura, pues en algunos lugares, espacios y situaciones puede ser válida y es necesaria. Pero en otros espacios, pues hay posturas del ambientalismo que han visto, no, hoy tenemos que velar más por un desarrollo sostenible, por una restauración, por una adaptación también y mitigación de estas situaciones climáticas que permitan la convivencia de la vida humana, es decir, de las transformaciones antrópicas con la vida misma de los ecosistemas, porque entre otras cosas, por ejemplo aquí en Colombia hay colonización en la Amazonía, en ese límite entre Caquetá, Meta y Guaviare, en esa región hay colonización campesina desde la década de los 70, cuando los campesinos en Colombia pidieron reforma agraria y los gobiernos después no quisieron dársela porque ya había pactos políticos para dejarle las buenas tierras a los de siempre, y a los campesinos quisieron mandarlos a hacer tierra, civilizarse, decía la Amazonía, y llegaron los campesinos con las vacas a partir de los procesos de reforma agraria en esa época, incluso auspiciados por el Banco Mundial, por ejemplo. Es una paradoja. Si hoy hay todavía Amazonía, si hoy todavía hay selvas, si hoy todavía hay ríos, si hoy todavía hay zonas preservadas, es porque los mismos campesinos lo han decidido. Que es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los campesinos que están en las zonas de páramos, empezando por allá en el páramo de Santurbán, en el del Almozadero, el del Cocuy, el del Sumapaz. Ayer terminamos unas ferias aquí agrícolas con muestras de toda la agricultura extraordinaria y diversa que hacen las familias campesinas, con producción orgánica, sostenible, agroecológica, con prácticas que son de silvicultura, de prácticas que han mostrado una sostenibilidad. Entonces, esta tensión hoy sigue siendo un campo de lucha. Yo creo que el gobierno del presidente Petro, al hacer una apuesta de gobierno sobre Colombia, potencia de la vida, lo que quiere es desatar toda esa posibilidad de transformar nuestro sistema económico de un sistema depredatorio, que es el del extractivismo, a un sistema de la vida, que es el de la agricultura. Entonces, la agricultura en Colombia, el 70% de la agricultura en Colombia hoy, o sea, de lo que producimos, es producido por familias campesinas. Si miramos las distintas actividades económicas, el indicador es más. Por ejemplo, en ganadería el 85% son pequeños ganaderos, familias ganaderas pequeñas y medianas.
que son pequeñas. O sea, ninguna empresa agrícola en Colombia es extraordinariamente grande, no se compara con una actividad extractiva. Si miramos la producción de frutas y verduras, de cereales, el arroz, el cacao, el estándar es 80% de los productores son pequeños. Café, el 90% de los productores son pequeños. Es decir, nuestra agricultura es de esa agricultura que puede generar mejora en el ecosistema. Claro, hay que mejorar prácticas, hay que hacer reconversiones productivas, que no haya ganadería extensiva, que haya ganadería recogida en sistemas agroforestales o arreglos silvopastoriles. Hoy la tecnología, hoy el desarrollo muestra que sí es posible. Por ejemplo, nosotros hemos acompañado muchas experiencias que llevan ya también al menos 10 años en la Amazonía, mostrando desde la cooperación internacional, desde la sustitución de cultivos ilícitos, cómo sí es posible recuperar el bosque a partir de prácticas agrícolas, de prácticas ganaderas incluso, que generan esa empatía y esa reconciliación con la naturaleza. El lema de la COP16 es reconciliación, paz con la naturaleza. Tiene que ver también con esas apuestas desde el sector agrícola y pecuario, pesquero y forestal, hacia cómo generar unas transformaciones de nuestros sistemas de producción de alimentos, porque es además algo a lo que no podemos renunciar, la comida, pero cómo la podemos hacer de manera más armónica y sostenible. Otro ejemplo que creo que muestra también esas tensiones de las que venimos hablando es el caso del pez basa. Hace poco se conoció en El Espectador que la autoridad pesquera tuvo una serie de reuniones en torno a esta especie. El Instituto Humboldt ha expresado su preocupación al ser considerada una especie nativa, una especie invasora en el mundo, pero aún así en el país su comercialización es bastante importante. Me gustaría preguntarle un poco cuál es la postura que tiene el Ministerio de Agricultura frente a esta especie y también cómo dialogan esto que venimos hablando. Yo creo que aquí hay que saber, esto es un campo en disputa y estamos haciendo transformaciones, ¿no? Que siempre estamos expuestos como a esas tensiones de lo nuevo y de intentar regular situaciones que están desreguladas. No crear situaciones, sino regular situaciones. Pasa lo mismo, por ejemplo, con la población en páramos, cómo regulamos esos usos y acompañamos a esos productores y reconocemos su propiedad para que lo hagan bien. Lo mismo está pasando ahorita con las reservas forestales de ley segunda. No es negar un hecho que es existente, es cómo acompaño y a través de procesos de titulación puedo acompañar como Estado a incentivar usos sostenibles. Es lo mismo con la pesca sostenible. Ahora llegamos a este otro capítulo, ¿no? Y es que es un gobierno que cambia. O sea, venimos de un ambientalismo, de un gobierno Duque que bombardeaba las viviendas, los puentes y los lugares de desarrollo social de comunidades enteras campesinas, a un gobierno que busca la reconciliación con la naturaleza. Entonces, en esto pues va a ser un campo de disputa sin duda, pero digamos, más allá de la situación, de las preocupaciones, la realidad es que el pez basa está en Colombia hace 25 años al menos, por un poco más. Ya 25 años desarrollándose, no es que nosotros vayamos a traer el pez basa, es una realidad innegable. Si el pez basa fuera una especie que amenaza algún ecosistema, seguro ya lo habrá devastado, ya lo habría devastado. De hecho, estamos esperando que las autoridades ambientales muestren sus conceptos, cuántos estudios, cuántas evaluaciones, cuántos actos de control se ha expedido en 25, 30 años de pez basa en Colombia para saber si realmente es nocivo o no, o cuáles son sus prácticas. No ha pasado nada. ¿La realidad cuál es? La realidad es que el pez basa hoy es una proteína, es el pescado más barato que consume la mayoría. Si usted es colombiano, usted ha comido pez basa aunque no lo sepa. El año pasado, 30.000 toneladas de pez basa se produjeron, se comercializaron y se consumieron en Colombia. 150.000 empleos entre directos e indirectos que genera esta actividad. O sea, no podemos desconocer una realidad que además no solamente es una realidad, sino es una realidad social que implica la seguridad alimentaria, que implica la posibilidad de un producto que además se cosecha en cultivo, es decir, no se hace en ríos o en ciénagas abiertas, se hacen cultivos de acuicultura y que genera empleo, que genera una proteína animal importante para la alimentación, para nuestra gastronomía, que además genera una posibilidad a muchos hogares colombianos de acceder al pescado a unos precios muy baratos. Entonces, ¿cuál es el debate? Nos quedamos con unas preocupaciones de
¿sí? Que son válidas y que paralizan, y entonces lo que hacemos es no hacer nada, igual el pez basa va a seguir, solamente que los productores seguirán en unas informalidades y no se puede regular o mejorar las prácticas, o hacemos un baño de realidad y podemos generar una discusión amplia y política con todas las perspectivas que permitan, primero, formalizar la situación, porque esto pasa como con la política de drogas. El hecho de que no la regules no quiere decir que no exista. Por el contrario, eso lo que aumenta es el desorden. Entonces, formalizar para regular y generar unos planes de manejo y unos condicionamientos de cómo hacerse bien, de cómo mitigar los posibles riesgos, de cómo estudiar también más a profundidad la actividad y cómo generar un manejo sostenible de esa situación. En esta misma línea de producción agraria, creo que hay otro tema fundamental y es el de la seguridad alimentaria del país. Ayer el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo dio unas cifras importantes en lo que podría significar las pérdidas, el próximo fenómeno de la Niña, la temporada de lluvias que se viene en el resto del año. Hablaba de 20 millones de pérdidas que evidentemente mencionaban temas del agro. Quería preguntarle un poco qué se está haciendo en términos desde el Ministerio de Agricultura para asegurar la seguridad alimentaria del país, pero sobre todo para protegerla ante eventos climáticos cada vez más extremos. Sí, el fenómeno de la Niña empieza ahorita en junio, o sea, se supone que ya ahorita empieza, estábamos esperando el cambio de temporada para que el IDEAM pudiera tener una información más precisa sobre lo que va a ser su dimensión, es decir, están por confirmarnos si va a ser leve, moderado o qué intensidad va a tener, pero en principio con la información que hay es que es una realidad. En julio ya tenemos un fenómeno de la Niña operando, octubre va a ser un mes donde ya vamos a verlo en todo su esplendor y se pronostica que se pueda extender hasta el primer trimestre del año pasado, es decir, del año próximo, no solamente hasta fin de año, sino en primeros 3 meses del siguiente año. Eso hasta ahora con la información que tenemos. Lo que hemos dicho, y lo dijimos hace ya más de un mes con la ministra Susana Muhammad, es tenemos que prepararnos, encendamos las alertas y preparémonos para un fenómeno de la Niña como fue el fenómeno del 2010 al 2012, en su intensidad, en su tamaño, que si el fenómeno va a ser pequeño o menor no importa, porque al final lo mejor es anticiparnos y prepararnos y no esperar a ser damnificados. Esa cifra que da el director Carrillo tiene que ver con lo que ocurrió en esa época. Sin duda, todos los sectores de la vida se transforman con una niña, más una niña que ahora tan cerca a un fenómeno del Niño, es decir, después de tanta sequía, cuando empieza a llover hay sedimentación, los cauces de los ríos y las quebradas están dañados y obstruidos, eso genera posibilidades de avalanchas, de derrumbes, por eso estamos empezando a ver cómo con las primeras lluvias se van bancas de vías que ya dejan incomunicadas las poblaciones, cómo los flujos naturales del agua se transforman por esos cambios drásticos. Entonces lo que nosotros hemos dicho es, miren, necesitamos cada vez generar más capacidad en el sector agrícola y pecuario para hacerle frente al cambio climático. Frente al fenómeno del Niño lo hicimos un proceso de alistamiento, también más o menos desde esta misma época hasta finales del año, en donde inyectamos recursos tanto de fomento como de apalancamiento de inversiones, es decir, el gobierno nacional inyecta recursos al subsidio de tasas de interés, al subsidio de primas para pólizas de seguros paramétricos que aseguren todo, los riesgos climáticos, el subsidio para hacer ICRs, que son los incentivos de capitalización, es decir, un redescuento, unos porcentajes que se enfocan en algunas actividades y productores para generar un fondo de garantías agropecuarias, para generar un fondo de solidaridad de agropecuario, es decir, todos los instrumentos que permitan y que motiven a los productores del agro a mejorar su disposición de agua en sus fincas. Esa es la solución, o generar adaptabilidad, o generar inversiones productivas de transformación, o generar también complementación y mejoras en las prácticas tecnológicas. Ese es el futuro. Frente al Niño funcionó, porque si tú ves los indicadores, a pesar de la extrema sequía que vivimos, el agro se recuperó en sus áreas incluso de siembra. Tuvimos un crecimiento en el primer trimestre del año de 9.3 en áreas de siembra en el PIB, y eso es importante teniendo un niño. Tuvimos mejora en toda la producción y abastecimiento de alimentos, en los mayores volúmenes de producción que hemos exportado, que hemos generado en plazas de mercado. Luego sí puede hacerse agricultura de manera responsable, adaptándonos al cambio. Obviamente no es lo mismo, o sea, lo que hay que ver,
Y lo que hemos dicho es, tenemos que hacer un proceso de acompañamiento. El Ministerio activó de inmediato su PMU para la Mujana. Desde el 6 de mayo estamos ininterrumpidamente acompañando sobre todo a ganaderos que están en estos procesos de movilización y de toma de decisiones complementarias según la inundación. Estamos activando los mecanismos en el marco de los CONSAS, que son las Secretarías de Agricultura, que es el sistema de gestión de riesgo. Hemos convocado a la Federación Nacional de Departamentos y con ellos hemos trabajado muy bien con los gobernadores y gobernadoras, generando también estímulos en región que hagan que quienes cultivan, sobre todo, porque el mayor reto es a quienes cultivan. Para las actividades pecuarias el reto es también duro, pero es diferente, ¿no? Habría que buscar la manera de llevar las actividades a zonas seguras, de mejorar algunas inversiones productivas de infraestructuras y de generar complementación de alimentos animales. Frente a las áreas de siembra, que es lo que no podemos permitir bajar la moral ni que se nos baje la producción, es poder generar procesos de acompañamiento. Aquí la información es clave. Tener información de clave de dónde, cómo, cuándo se va a inundar, y es nuestro compromiso desde el sector de agricultura y el sector de gestión de riesgo. Tener un proceso de acompañamiento técnico, porque cuando llueve también se generan un riesgo mayores de enfermedades, de plagas, entonces poder hacer un acompañamiento, una asistencia y generar también los kits de ayudas y emergencias que permitan junto con las inversiones hacerle frente. Pero yo creo que la agricultura colombiana, por ser un país tropical, ha estado siempre expuesta a los desafíos climáticos. Lo que cambia ahora es que tenemos más conciencia y más información. Entonces, con más información, una mayor posibilidad de anticipar y de no quebrarnos en estas inversiones. Bueno, ministra, la última pregunta que me gustaría hacerle. En este momento el gobierno está a punto de cumplir 2 años, sus primeros 2 años, y en el fondo se ha escuchado en las últimas semanas el tema del remesón ministerial. Sí me gustaría preguntarle un poco su postura frente a lo que deberían ser estos dos años de gobierno. Se habla de abrir el gobierno, se habla de cerrar filas también por otra parte de otros sectores, pero nos gustaría conocer un poco su postura y su visión en términos, en particular los acuerdos que se pueden hacer en torno al agro de lo que viene en los próximos 2 años. Mire, yo creo que este gobierno nacional tiene 2 años para poder materializar los resultados de sus reformas sociales. Hay muchas situaciones que han impedido al gobierno materializarlas, que tienen que ver con una oposición que no ha sido del todo leal, que ha sido sucia, por debajo de la mesa, que no respeta acuerdos, que dice en voz alta que sí hace acuerdos y debajo de la mesa los asalta, ¿sí? En donde también dependemos de decisiones de otras ramas del poder público que han pedido y obstruido, como ha pasado en algunas de las reformas que han venido siendo obstruidas en el Congreso o en distintas decisiones judiciales. Pero también hay una gran cuota de responsabilidad en la misma administración pública en poder generar unas buenas ejecuciones y unos buenos resultados. Yo creo que la reforma agraria, toda la política sectorial del agro ha demostrado resultados. Y así es lo que tiene que seguir. 2 años de gobierno concentrados en dar resultados, en atender las demandas sociales, en poder avanzar cada vez más rápido, meterle más fuerza a la máquina para que esto funcione cada vez mejor. Nosotros, por ejemplo, hoy venimos todo el tiempo en maratones de resultados. Hace 2 semanas estábamos en la segunda maratón de entrega de tierras en el país. Mes y medio hemos logrado comprar y entregar más tierra de lo que se había hecho en año y medio. Entonces, esto muestra que sí podemos llegar a un punto óptimo de resultados. Esta semana, mañana, terminamos en Bojayá, Chocó, con una maratón de tierras de resultados con la Agencia de Desarrollo Rural en proyectos de desarrollo estratégico, y es para una comunidad indígena del Chocó, que además es una reparación a una comunidad afectada por el conflicto. Todo el tiempo estamos con las distintas entidades del sector dando resultados. Mucha gente quiere que resolvamos problemas de 20 años en 2 años. Lo que nosotros hemos invitado, y es también parte de este diálogo que hemos establecido con el proceso social, y que es un diálogo que ahora, a propósito de las distintas manifestaciones de anuncios de paros y de movilizaciones que se han venido dando desde la NUC, desde otros sectores como la agenda campesina y demás, es decirles, mire, tenemos que dialogar sobre la mesa de la reforma. ¿Estamos o no de acuerdo sobre hacer reforma agraria? ¿Estamos o no de acuerdo de hacer desarrollo rural? ¿Podemos mejorar en nuestros procedimientos y hacerlo más celero? Claro que sí, pero sobre lo fundamental, avanzar en resultados. Entonces yo creo que el presidente Petro tiene la necesidad de hacer una oxigenación en su gobierno, es natural. Este trabajo aquí es muy desgastante.
es muy demandante y se necesita cada vez más gente con más energía, con más ganas de hacer las cosas, con más creatividad, con más astucia y más valentía, porque el panorama no pinta fácil, pero al mal tiempo pues hay que meterle más energía. El presidente quiere un gabinete que esté totalmente coherente con su programa de gobierno, el programa de gobierno de la potencia de la vida, que nuestro sector pues es hacer la reforma agraria, es no renunciar a esa necesidad y urgencia de entregarle tierras a las comunidades que lo necesitan, es la necesidad de reactivar económicamente el agro colombiano, de producir alimentos, de consolidarnos como una potencia agrícola, y así cada sector tiene sus agendas, que no son demasiadas, son unas claras, y esa es lo que él va a buscar oxigenar. Yo creo que al menos, por ejemplo, desde nuestro sector, con varios sectores del Congreso de la República, ¿no? Tanto los del Pacto Histórico como otros partidos, tenemos la posibilidad de construir consensos también. Por ejemplo, todos estos congresistas, tanto parlamentarios como representantes de la Cámara, senadores, que vienen de zona rural, que vienen de sectores productivos, con todos tenemos un amplio consenso en la necesidad de que Colombia reactive el agro y tenemos acompañamiento, por ejemplo, de las curules de paz, por ejemplo, incluso de varios de los partidos tradicionales, de gente jugada con comunidades agrícolas. También tenemos consenso con gremios, también con empresas privadas, avanzamos todo el tiempo en esos acuerdos nacionales con grandes empresas que aseguran, por ejemplo, ahorita que acabamos de cerrar la primera Feria de Agricultura Familiar Campesina en Corferias, que fue un éxito, 700 empresas y organizaciones de producción campesina de todo el país que vinieron a vender sus productos, la mayoría de ellos transformados, ya con procesos de agroindustrialización. Vimos cómo venían industrias privadas, por ejemplo helados Popsi, a comprarle directamente a los productores frutas y aseguran buenos precios. Así hemos venido avanzando también, por ejemplo, con acuerdos con Nutresa en los temas del cacao, venimos avanzando también con PepsiCo en los temas de papa. Todo el tiempo estamos en esta línea y yo puedo decir que si el agro hoy es la actividad jalonadora del campo colombiano es porque estamos generando un consenso en torno a la idea de que Colombia puede desarrollar su economía y desarrollar y superar todos los problemas del país a partir del desarrollo agrícola. Casos, por ejemplo, como el del norte del Cauca, que hicimos una alianza enorme, muy importante, con los ingenios, con el sector gremial de la caña, con asociaciones campesinas, negras, indígenas, en unas grandes apuestas productivas para buscar la consolidación de un proyecto agropecuario, agrícola que dé paz y estabilidad. Es la señal de que vamos por un camino y eso es lo que tiene que profundizar en 2 años este gobierno. Es el mensaje que hemos querido dar y que el presidente seguramente va a querer mandar en sus cambios ministeriales. De acuerdo, ministra. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes por acompañarnos en este espacio. Los invitamos a que nos visiten para conocer más información sobre temas de ambiente, agricultura, en nuestro portal elespectador.com.